buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para tener con ustedes compañerismo alrededor de la palabra de Dios prometida para este día postrero. Para eso quiero leer en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, donde nos dice de la siguiente manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Para esta ocasión nuestro tema es la gran noticia del fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La gran noticia del fin del siglo está contenida aquí en estos dos pasajes o en estos dos versos de la Escritura, del capítulo 24 y versos 30 al 31 de San Mateo. Así como la gran noticia del tiempo de Juan el Bautista y el tiempo de Jesús fue la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Con esa gran noticia que fueron y que son buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio de la gracia, comenzaron a ser publicadas. Los ángeles comenzaron a dar esas buenas nuevas, el arcángel Gabriel con sus ángeles, diciéndonos en ese tiempo que había nacido en Belén de Judea un Salvador, que es Cristo el Señor. Y anunció estas buenas nuevas a los pastores que estaban en Belén de Judea, y ellos fueron para ver lo que se les había informado por el arcángel, y encontraron al niño allí en un pesebre, como le había sido anunciado por el arcángel Gabriel. Dice así San Lucas, capítulo 2, verso 8 en adelante, dice: había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa fue la cunita de Jesús, un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió
que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora vean cómo estos ángeles de Dios vinieron glorificando a Dios, cantando y trayendo esta buena nueva, esta buena noticia a estos pastores en Belén de Judea. Y hallaron así, como se les había dicho, hallaron al niño en un pesebre y contaron todas estas cosas. María guardaba todo en su corazón. Ella estaba viendo la bendición tan grande que Dios le había dado a ella. Fue la mujer más bienaventurada, pues ha sido la única mujer que ha tenido un niño por medio de creación divina. Y por eso ese niño era inmortal, es inmortal. Aún, vean ustedes, para poder morir, tuvo que tomar nuestros pecados, y por cuanto la paga del pecado es muerte, entonces pudo morir. Pero por cuanto es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, lo que murió fue su cuerpo físico, y luego, al tercer día, lo resucitó. Cristo, cuando murió, nos dice la Escritura que bajó a las partes más bajas de la tierra. Eso lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios. En el capítulo 4 nos dice: pero cada uno de nosotros pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él llevó con él, cuando resucitó y ascendió al cielo, llevó a los santos del Antiguo Testamento que habían resucitado con él, los cuales estuvieron apareciendo en la ciudad de Jerusalén a muchos de sus familiares durante ese tiempo en que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos ya resucitado con su cuerpo glorificado. Y luego subió, ascendió al cielo, llevando cautiva la cautividad, subió con todos esos santos, y luego dice: y dio dones a los hombres. Estos dones, cuando se refiere dones dados a la iglesia, son dones ministeriales. O sea, son ministerios que Dios coloca en su iglesia. Aquí está, dice: y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, al infierno. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Ven? Aquí tenemos estos dones ministeriales
que Dios ha colocado en su iglesia. Y ahora, si leemos lo que nos dice San Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 13, verso 18 al 20, nos dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. O sea que la muerte de Cristo fue en la carne. Su espíritu no murió, ni su alma tampoco. Vean qué sucedió con su espíritu y su alma. Dice: pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo descendió en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, descendió donde estaban las almas encarceladas, o sea, descendió al infierno, a la quinta dimensión. Ahora vamos a ver quiénes eran esos espíritus encarcelados. Cuando la persona muere, si no es un creyente en Cristo, la persona va a la quinta dimensión, que es el infierno. Y esa persona va en su espíritu, o sea, en ese cuerpo de otra dimensión. Va en ese cuerpo de esa quinta dimensión. Ese cuerpo, que es el espíritu, es el que recibe la persona cuando nace, y en ese espíritu es que después continúa viviendo cuando termina su vida aquí en la tierra, en este cuerpo terrenal. Pero los creyentes en Cristo reciben, al creer en Cristo como su Salvador y recibir su Espíritu Santo, reciben un cuerpo de la sexta dimensión, un espíritu de la sexta dimensión, y luego se van a vivir al paraíso en ese cuerpo de la sexta dimensión. Ya no tienen que ir al infierno, porque ya tienen un nuevo cuerpo de la sexta dimensión, que es ese espíritu nuevo que reciben cuando reciben el Espíritu de Cristo. Luego vean ustedes lo que sucedió allá en el infierno. Dice: y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Vean, la paciencia de Dios estuvo por 120 años esperando hasta que el arca fuera construida. Ya el tiempo para la destrucción de aquella generación antediluviana había llegado, pero no podía ser destruida la humanidad, porque estaba allí Noé, y por cuanto estaba allí un justo, Dios no podía destruir a ese justo con el juicio divino que él iba a traer sobre la tierra. Por lo tanto le dijo cómo escapar. Le dijo: vendrá un diluvio, pero tú haz un arca. Le dio las medidas, le dio la clase de material que iba a usar, le dijo qué clase de material, le dijo todo lo relacionado a esa arca, cómo hacerla, y le dijo que ahí colocaría también animales, aves, reptiles y así por el estilo. La haría de 3 pisos. En el tercer piso estaría Noé con su familia. Y ahora vean ustedes, tenía una puerta abajo, pero también tenía una ventana arriba. Eso es tipo, la puerta y la ventana son tipo de Cristo. Ustedes pueden ver que Cristo dijo: yo soy la puerta. Ahora podemos ver que la primera venida de Cristo es la puerta para entrar a la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. Y Cristo todavía sigue siendo la puerta para la dispensación del reino. La puerta de la dispensación del reino es la segunda venida de Cristo.
Esa es la puerta que está arriba. Una puerta fue vista, abierta en el cielo en el capítulo 4 de Apocalipsis. Una puerta abierta en el cielo. Esa es la segunda venida de Cristo, por la cual entrarán todos los escogidos de Dios para poder ver las cosas que Juan vio en el cielo, verlas materializadas aquí en la tierra. Ahora vean cómo en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba que el arca fuera terminada para entrar Noé y su familia y los animales que iban a ser salvos, y luego venir el juicio divino. Nosotros también estamos viviendo en una etapa en donde la paciencia de Dios está esperando. Vean ustedes cómo la paciencia de Dios está esperando hasta que sea construido el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso esta humanidad no ha sido destruida con fuego, como está dictaminado en el juicio divino para este tiempo final. Viene ese juicio divino, que será con fuego. Vean, aquí está en la Biblia. No es cosa que Dios lo va a pensar en este tiempo, sino que ya Él ha señalado que será así. Dice Malaquías capítulo 4, verso 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ya eso está señalado por Dios para ser de esa manera. También en la parábola del trigo y de la cizaña, Jesucristo dijo que la cizaña, que son los hijos del malo, serán echados ¿dónde? En el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Serán echados en la gran tribulación, que es el tiempo en donde Dios quemará a los malos. Y este fuego es fuego atómico, y también los volcanes tirarán fuego y lava y también ceniza, y todo eso obrará para la destrucción de los malos, y luego será de beneficio para el planeta Tierra completo, porque esa ceniza volcánica servirá de abono para la tierra, para que sea una tierra fértil para el glorioso reino milenial. Ahora, ¿qué de los hijos e hijas de Dios? Dice, sigue diciendo aquí, más a vosotros los que teméis mi nombre, estos son los hijos de Dios, nacerá el sol de justicia. Esto es la segunda venida de Cristo como el sol de justicia. Y saldré, y en sus alas traerá salvación. El sol literal, usted no le ve alas, pero siendo que el sol de justicia naciendo representa a Cristo, las alas aquí representan los ministerios de Moisés y Elías. Pues Cristo dijo en San Mateo capítulo 16 y versos 27 al 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Cómo viene el Hijo del Hombre? Con sus ángeles. Ahí tienen las alas del Hijo del Hombre, son los ángeles del Señor. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que viene como juez de toda la tierra para dar el pago a todos los seres humanos. Pagará cada uno conforme a sus obras.
A la cizaña le pagará conforme a sus obras, y les dará el día ardiente como un horno. Y al trigo, que son los hijos de Dios, dice, y saldréis, dice, y en sus alas traerá salvación. Su venida es para bendición, para salvación de los escogidos de Dios, para ser llamados, juntados y transformados en el día postrero. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Si ustedes han visto los becerritos en las manadas, siempre están contentos, brincando en medio de la manada. Y así estaremos de contentos, de gozosos, nosotros en el glorioso reino milenial de Cristo. Así estaremos gozosos en el día postrero también, cuando el llamado de Cristo llega a lo profundo de nuestra alma y con alegría de corazón, como decimos nosotros, brincamos de alegría, como becerros de la manada. Oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Durante el reino milenial, los malos estarán convertidos en cenizas, por lo tanto, vean ustedes, estaremos caminando sobre los malos, porque estarán convertidos en ceniza, y nosotros estaremos caminando sobre la tierra, y estaremos por consiguiente caminando sobre las cenizas de los malos. Ahora, vean ustedes que ese día del reino milenial de Cristo será algo glorioso para cada uno de los hijos e hijas de Dios que viven en este tiempo y de los que vivieron en las edades pasadas. Los santos que resucitaron con Cristo regresarán a la tierra para estar en ese glorioso reino milenial. Y los santos del Nuevo Testamento que están en el paraíso, los cuales regresarán en este tiempo final en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados, nos iremos de aquí a la cena de la boda del Cordero durante 3 años y medio, que será esa gran fiesta, mientras la tierra estará pasando por la gran tribulación. Luego regresaremos nosotros con nuestro Señor Jesucristo para ese glorioso reino milenial, y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Así es que el glorioso reino milenial de Cristo, vean ustedes, será de paz, de amor divino y de felicidad para todos los hijos de Dios. Será un reino de prosperidad. Hasta el desierto florecerá. Así es que hasta el desierto tendrá la bendición de Dios. No sabemos cuánta ceniza volcánica caerá en esos desiertos para hacer fértiles los desiertos que existen en medio de la nación hebrea, y quizás otros desiertos también. Ahora podemos ver que lo que viene para unos es terrible, el día ardiente como un horno, pero para otros es glorioso, la bendición de Cristo. Ahora, la paciencia de Dios, ven ustedes cómo ha estado manifestada, esperando hasta que el cuerpo místico de Cristo se complete y los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Después de eso viene el llamado para los 144,000 hebreos, los cuales verán a Cristo manifestado en medio de su iglesia, y para el tiempo en que estemos transformados, estaremos aquí en la tierra, ya con el cuerpo nuevo. Nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos el cuerpo nuevo, y los muertos en Cristo, al ser resucitados, también tendrán el cuerpo nuevo. Y estaremos aquí de 30 a 40 días, como estuvo Jesús 40 días aquí en la tierra cuando resucitó. Y también estuvieron los santos del Antiguo Testamento. Ahora, durante ese tiempo, habrá una manifestación poderosa de parte de Dios
sin limitaciones. Y ahí es donde el pueblo hebreo verá a Dios, a Cristo, en medio de su iglesia, y dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Y ahí estarán ellos viendo y recibiendo la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ellos lo verán así como los patriarcas, 11 patriarcas, vieron a José en Egipto como un príncipe en el segundo lugar del reino o imperio egipcio, y sin la orden de José nada se podía hacer en Egipto, porque José era el administrador de la casa del faraón, hasta tenía el sello del faraón. Por lo tanto, el que ordenaba allí era José. Y solamente en el reino del faraón, solamente había uno mayor que José, y era el faraón. Todas las demás personas estaban a un nivel más bajo que José. Esto es tipo, vean ustedes, de Cristo y Dios. Cristo se sentó a la diestra de Dios en el cielo cuando ascendió. Se sentó en el trono de Dios. Y ahora, para el tiempo final, encontramos que Cristo nos dice en Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3, verso 12, capítulo 3, verso 12, nos dice Jesucristo de la siguiente manera: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cristo tiene un nombre nuevo. ¿Cuándo lo recibió? Cuando ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Se sentó así a la diestra de Dios y obtuvo allí un nombre nuevo, así como cuando José se sentó en el trono, recibió un nombre nuevo allá en medio del imperio del faraón. Eso está por ahí, por el capítulo 41, 42 del Génesis. Vamos a ver si lo encontramos. Capítulo 41, versos 45. Vamos a ver aquí, a leer un poquito de la historia de José. Dice, verso 38 en adelante, vamos a leer para que tengamos el cuadro claro del capítulo 41 del Génesis. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José,
he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo pusieron, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra. En aquellos 7 años de abundancia de la tierra, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo, de sus alrededores. Y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Ahora, vean aquí la historia de la vida de José allá en Egipto, y vean cómo en la vida de José se estaba reflejando la vida del Mesías. Cristo se estaba reflejando en José. José fue odiado por sus hermanos, fue vendido, lo mismo que sucedió con la primera venida de Cristo. Fue vendido y fue crucificado. Fue entregado a los gentiles para ser crucificado. Y ahora encontramos que así como José se sentó allá en el trono, fue colocado segundo en el trono, y le fue dado el anillo del faraón, que es el sello del faraón. Ahora encontramos que en el sello, en ese anillo, estaba el nombre del faraón. Y por eso José, cuando sellaba con ese anillo, ahí aparecía el nombre del faraón. Y ahora encontramos que José recibió un nuevo nombre, y ahí está el nuevo nombre que recibió, Sabnat Panea. Luego encontramos que fue vestido con vestiduras gentiles, y fue rasurado, o sea, se le cortó el cabello y su barba también, o sea que ya estaba vestido como un gentil. Por eso cuando sus hermanos vinieron la primera vez, ni supieron que era José. No se parecía en nada, no tenía la apariencia de un hebreo, porque había sido rasurada su barba, y su cabello había sido cortado al estilo gentil, y su ropa era gentil, y un nombre gentil también, que le dio el faraón, y una esposa gentil también, y unos hijos entre los gentiles, mitad judíos y mitad gentiles. Ahora, vean ustedes cómo esa esposa de José, ¿saben quién es? ¿A quién representa? A la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y vean ustedes cómo todo obró para bien de Jesucristo, así como todo obró para bien de José. José no se estaba lamentando de que lo habían vendido,
Más bien José entendía que había un propósito divino en todo eso, y luego cuando llega el tiempo de la abundancia, él va viendo el propósito. Y cuando llega el tiempo del hambre, cuando llegue esa hambruna, comprende más claramente el propósito divino. Comprende que fue para preservación de vida. Y ven ustedes, la muerte de Cristo, siendo rechazado por el pueblo hebreo en su primera venida, obró para preservación de vida. Si Cristo no moría en aquel tiempo, la raza humana completa tenía que morir. Porque había llegado un tiempo en que Dios dictaba el juicio divino sobre la humanidad. Dios tiene su programa bien ordenado. Y hay ciclos divinos en donde lo que vienen son bendiciones de parte de Dios. Pero hay ciclos divinos donde Dios llama a juicio al ser humano. Eso sucedió en el tiempo de Noé. Vean. Y vino el juicio divino sobre la generación antediluviana. Y solamente escaparon 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras o yernas. Y hubo millones de seres humanos en aquel tiempo. Y eso mismo iba a suceder en los días de Jesús, si Jesús no toma nuestros pecados y muere en la cruz del Calvario. ¿Y a dónde iban a ir todas las personas si Jesús no moría? Luego de morir todas las personas iban a ir al infierno. ¿No ven que Jesucristo tuvo que ir al infierno? Porque ese era el lugar donde todos los seres humanos tenían que ir, como fueron los antediluvianos, que no creyeron el mensaje de Noé. Ahora, podemos ver que Cristo al morir tomó nuestros pecados, y el juicio divino no cayó sobre la raza humana, sino sobre un solo hombre. Pero para el tiempo final, vean ustedes, encontramos que vendrá el juicio divino con fuego. Pero ha estado esperando la paciencia de Dios, porque se ha estado construyendo un templo, el templo del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, que es un arca, porque en la misma forma en que fue construido el templo que Moisés y Salomón hicieron, fue también construida anteriormente el arca de Noé. El arca de Noé representa el templo que está en el cielo. Por eso es que lo único que escaparía del diluvio o escaparía de la destrucción del diluvio sería el arca de Noé. Podían tener edificios muy hermosos y altos, podían tener buenas embarcaciones, mejores quizás que la de Noé, pero la única embarcación que representaba el templo que está en el cielo era el arca de Noé. Y por consiguiente representaba también a Jesucristo, porque Jesucristo es el templo humano de Dios. Y tiene todo lo que tiene el templo que está en el cielo. En el templo que está en el cielo, Dios está en el lugar santísimo, en su trono. Y en Jesús, ¿dónde estaba Dios? Allá en el alma. Allá dentro, allá en el corazón, estaba Dios. Porque Jesús es el templo humano de Dios como hombre. Y ahora Cristo ha estado construyendo un templo humano con seres humanos, con el mismo diseño, el mismo plano, con el que Noé construyó el arca, con el que Moisés construyó el tabernáculo, con el que Salomón construyó el templo, y con el mismo plano que Cristo fue traído a la tierra. Ahora vean que por la palabra hablada del Evangelio en cada edad, Cristo ha estado llamando y juntando a sus escogidos. Y los que han creído han recibido su Espíritu Santo y han nacido de nuevo. Es un nuevo nacimiento por creación divina.
no por intervención de carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios. Porque no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así nos dice en Zacarías, capítulo 3 y capítulo 4. Ahora encontramos que la obra de la construcción de la iglesia del Señor Jesucristo es una obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, manifestándose de edad en edad en cada ángel mensajero, hasta llegar a nuestra edad y nuestra dispensación. Y ahora, vean ustedes cómo hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados, el pueblo hebreo verá en medio de la iglesia del Señor Jesucristo la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. ¿Y saben cómo lo verá? ¿Saben cómo lo verán? Lo verán con su nombre nuevo. Él dijo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea, el nombre eterno de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. El nombre de la ciudad de nuestro Dios, el nombre de la nueva Jerusalén, es el nombre eterno de Dios. Y dice: y mi nombre nuevo, el nombre nuevo del Señor Jesucristo, es para ser manifestado, revelado en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, nos dice así: esa es la venida de Cristo. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese es el nombre nuevo del Señor Jesucristo, y ese es el nombre eterno de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada es la palabra. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, en donde él reclama su iglesia novia lavada en la sangre del Cordero, y él hace el reclamo para los muertos en Cristo poder resucitar, y nosotros los que vivimos ser transformados. Y también él reclamará su trono, que es el trono de David. En San Lucas capítulo 1, el arcángel Gabriel, vean lo que le dice a María cuando está hablándole en el capítulo 1, verso 30 en adelante. Dice de San Lucas capítulo 1: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Ve?
aquí está la promesa de que Dios le dará el trono de David. Ese trono de David está en Jerusalén y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos la promesa del trono de David para ser dado a Jesucristo, y Cristo reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones de este planeta Tierra. O sea que durante el reino milenial la capital del mundo será Jerusalén y el Distrito Federal será Israel, o sea, el territorio de Israel. Y desde ahí Cristo gobernará sobre todas las naciones gentiles. Desde Israel y desde la capital, desde Jerusalén, saldrán las leyes para todas las naciones. Y también saldrá la enseñanza para todas las naciones. O sea que desde Israel estará el departamento de instrucción para desde ahí enviar toda la enseñanza de todas las naciones. O sea que todo lo que se estudiará y todo lo que aprenderán todas las naciones saldrá de Israel. Como en cada nación, la enseñanza de las escuelas, ¿de dónde sale? De la capital. Ahí en la capital se establece cuál va a ser la enseñanza que tendrán los habitantes de esa nación. Y desde niños comienzan a obtener esa enseñanza. Ahora, nos dice Dios en Habacuc capítulo 2, verso 13 al 14, dice: ¿no es esto de parte de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Esto es porque esta forma que tienen las naciones en la actualidad no será la forma que tendrá el reino de Jesucristo durante el glorioso reino milenial. Sigue diciendo: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra, con todos sus habitantes, serán instruidos en la gloria de Jehová, viniendo a la tierra. O sea que eso es la segunda venida de Cristo. La tierra será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo, y el programa llevado a cabo en la segunda venida de Cristo, en favor de todos los hijos e hijas de Dios. Y la enseñanza principal del glorioso reino milenial de Cristo será la enseñanza del programa de Dios correspondiente al cumplimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Ahora podemos ver todo lo que está prometido para el tiempo final. Estamos viviendo nosotros en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Y para este tiempo tenemos 7 cosas muy importantes que estarán siendo cumplidas, siendo manifestadas conforme al programa divino. La venida del Hijo del Hombre, número 1. Los ángeles del Hijo del Hombre, número 2. La gran voz de trompeta, número 3. Los escogidos de Dios siendo juntados, llamados y juntados. Eso es número 4. Número 5, que sería la primera, pero la pusimos número 5, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Número 6, la resurrección de los muertos en Cristo. Y número 7, la transformación
de nosotros los que vivimos. Y si queremos un número 8, el rapto o arrebatamiento de los escogidos de Dios. Ahora, en el orden correcto sería la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la primera. Ahora vamos a ver hoy todo lo que podamos alcanzar en la gran noticia del fin del siglo, porque la gran noticia del fin del siglo tendrá todas estas manifestaciones siendo cumplidas y siendo publicadas, o sea, siendo predicadas. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Así como hubo una señal para la primera venida de Cristo 2000 años atrás, y fue la estrella de Belén, la cual muchas personas no entendieron que esa era la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y pasaron desapercibida esa señal. Pero los magos que estaban viviendo en Babilonia vieron esta señal en el cielo y salieron de Babilonia hacia la tierra de Israel, llegaron a Jerusalén buscando al Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. O sea, ya en Babilonia ellos la vieron en el cielo, sobre los cielos, mirando hacia Israel, la vieron sobre los cielos de Israel. Y no sabían allá en Jerusalén nada con relación a la primera venida de Cristo. Y ya estaba cumplida en medio del pueblo hebreo. En medio del judaísmo, la religión hebrea, estaba cumplida la primera venida de Cristo. Lo que sucede es que algunas personas no comprenden que el cumplimiento de una promesa, vean ustedes, comienza desde que nace la persona en la cual esa promesa sería cumplida. Y cuando nació Jesús, ya estaba en la tierra el Mesías, pero todavía no había comenzado su ministerio. Le faltaban 29 años y medio para comenzar su ministerio en la semana número 70 de la profecía de Daniel. Pero vean ustedes, cuando las personas dicen, yo cuando vea tal cosa, entonces yo voy a creer. Pues miren, a lo mejor está viendo algo que en el cumplimiento de la venida del Mesías sería realizado ya cuando él tuviera unos 29 años y medio, o 30, o 31, o 32, o 33. Pero ya estaba en la tierra el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Ahora, es una bienaventuranza y bendición grande para una persona poder ver el cumplimiento de la venida del Mesías desde que nace el Mesías. Y saben que hubo dos personas que tuvieron el privilegio ese, y sobre todo una, porque dos, José y María, tuvieron el privilegio desde antes de nacer Jesús, sabían que ese sería el Mesías. El arcángel le apareció a María y le dijo que tendría un hijo. No sería por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina. Y ya María, desde antes de nacer el Mesías, ya ella sabía dónde estaba. Estaba en su vientre. Ahora esa fue una bendición grande para la Virgen María. Luego, cuando nació, ella vio la venida del Mesías. Luego, cuando estaba criándolo, ella vio al Mesías como un niño siendo criado y ella dándole alimento. O sea que ella tuvo una bendición muy grande. Ella estuvo sirviéndole al Mesías desde que el Mesías estaba en su vientre. O sea que fue una vida de servicio al Mesías. Fue la escogida por Dios para ese propósito. Cuando Dios habló de que la simiente de la mujer heriría al diablo en la cabeza, heriría a la serpiente en la cabeza, cuando dijo la simiente de una mujer, estaba hablando de María. Esa era la mujer que tendría
ese niño. Esa era la mujer por la cual vendría el Mesías, por la cual nacería el Mesías. Ahora podemos ver que las personas podían decir, la promesa del Mesías, eso no se sabe para qué tiempo será. Pero María podía decir, ya esa promesa está cumplida y está conmigo. Todos los días lo veo. Lo que pasa es que el cumplimiento de una promesa mayor es tan sencillo el cumplimiento que las personas tropiezan en el cumplimiento. Ni siquiera ven el velo de carne en el cual se cumple esa promesa. Ahora vean cómo María conocía estas cosas. Vean cómo fue creciendo el Mesías. Vean cómo llegó a joven. Vean cómo tuvo su oficio carpintero, como todo hebreo tenía que ser, pues tenía que tener un oficio para poder sostener a su familia, poder trabajar en favor de su familia. Esa es una cosa muy buena para todos los hijos, para que así sepan que tienen una responsabilidad con sus padres para ayudarlos. No todo el tiempo van a estar dependiendo de sus padres, sino que tienen que trabajar y ayudar a sus padres, así como sus padres lo ayudaron a ellos cuando ellos estaban pequeños. Ahora podemos ver cómo Jesús iba creciendo y todavía no había comenzado su ministerio, pero ya estaba en la tierra el Mesías. Algunas personas quieren ver tal o cual cosa que será hecha conforme a las profecías, cuando todavía no ha llegado el momento para el velo de carne comenzar esa etapa. Pero es importante saber cuál es el velo de carne que Dios usará antes que lo esté usando en esa etapa mayor. Así, cuando esté en esa etapa mayor, las personas podrán decir, eso nosotros lo sabíamos, que iba a llegar esa etapa y que iba a ser cumplida esta y esta otra promesa a través de este velo de carne que ya nosotros sabíamos que era el ungido de Dios para esa labor. Y así pasaba con María. Ella sabía quién sería el que cumpliría la semana número 70 y el que tendría el ministerio mesiánico para ese tiempo. Ella puede decir, será mi niño. Luego podía decir más adelante, será este jovencito que yo tengo, que Dios me dio. Luego, cuando ya estaba de unos 20, 29 años, podía decir, será aquí este joven que ya está adulto, él será el que cumplirá toda promesa mesiánica de la primera venida de Cristo. Ella sabía esas cosas. El arcángel le había dicho que sería hijo de Dios, hijo del Altísimo, y que Dios le daría el trono. Y cuando hablaban de la venida del Mesías en las sinagogas y en el templo, y hablaban del reinado del Mesías y hablaban del trono de David, ella podía decir, el que se sentará en ese trono será Jesús. Ahora, vean ustedes cómo esas cosas María las sabía, y de seguro Elizabeth las sabía también porque era parienta de María, aunque ella ya estaba bastante anciana, de seguro murió sin poder ver a Jesús en su ministerio. Pero Juan el Bautista lo vio. Juan el Bautista bautizó a Jesús, y Juan el Bautista presentó a Jesús como el Mesías prometido, como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahora vean todas las cosas que se cumplieron en la vida de Jesús, y en todos los años de su vida se estuvieron cumpliendo diferentes profecías. Pero ¿quiénes pudieron saber, conocer, reconocer que aquel niño que nació en Belén de Judea era el Mesías? Muy pocas personas. Ahora, ¿qué de la segunda venida de Cristo? ¿Y qué de la venida
de Moisés? ¿Y qué de la venida de Elías por quinta vez? Siempre las personas fallan, tropiezan en la misma forma que tropezaron las personas del pasado. Miren, cuando se fue Elías tisbita en un carro de fuego o platillo volador, luego el pueblo hebreo estaba esperando la venida de Elías. Pero miren, ya Elías, el ministerio de Elías había venido en unas cuantas ocasiones. Para el tiempo de Jesús, el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías. Y ellos decían que el Mesías tenía que venir primero. Y eso era cierto. El Mesías tenía que venir antes del el precursor, Juan el Bautista. Elías tenía que venir antes del Mesías. Y los discípulos estaban proclamando que Jesús era el Mesías. Y los doctores de la ley, y los fariseos y saduceos, los escribas, le decían a los discípulos de Jesús que ellos estaban equivocados pensando que Jesús era el Mesías, porque primero tenía que venir ¿quién? Elías. Eso es conforme a la profecía de Malaquías. Ahora en el capítulo 17 de San Mateo, verso 10 en adelante, luego que bajaron del monte de la transfiguración, los discípulos se le acercan a Jesús. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora encontramos que ya Elías había venido y se llamaba Juan el Bautista. ¿Y por qué se llamaba Juan el Bautista y era Elías? Porque el velo de carne se llamaba Juan. Ese fue el nombre que le pusieron los padres por mandato del arcángel Gabriel. Pero el ministerio que estaba en Juan el Bautista era el ministerio de Elías nuevamente sobre la tierra. Por lo tanto, el ministerio se llamaba Elías y el velo de carne se llamaba Juan. No hay ninguna contradicción en eso. Vean, el arcángel le dijo al sacerdote Zacarías acerca de Juan el Bautista, acerca del niño que tendrían. Le dice en el capítulo 1, verso 13 de San Lucas, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora vean cómo vendría Juan el Bautista. Vendría con el espíritu y virtud de Elías. Vendría con ese espíritu ministerial de Elías, y ese sería el Elías que Dios había prometido para precursar la primera venida de Cristo. Jesús también en San Mateo capítulo 11 verso 14 nos dijo, y si queréis recibirlo, hablando de Juan el Bautista, dijo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora vean que cuando Dios promete el regreso de un profeta que vivió en el pasado para ministrar de nuevo en la tierra, lo que viene es el ministerio de ese profeta en otro hombre, en otro profeta de ese tiempo presente, donde se tiene que manifestar ese ministerio. Cuando los hijos de los profetas vieron que Eliseo abrió el Jordán con el manto de Elías, luego que Elías fue raptado en un carro de fuego,
los hijos de los profetas dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y eso es lo que sucede siempre. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista, como precursor de la primera venida de Cristo, y el espíritu ministerial de Elías regresaría a la tierra por cuarta ocasión para precursar la segunda venida de Cristo. Y ese espíritu de Elías, ese ministerio de Elías reposó sobre el reverendo William Marion Branham en Norteamérica, como precursor de la segunda venida de Cristo y mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Y está prometido ese ministerio de Elías para reposar sobre otro hombre en el día postrero, y así ser la quinta ocasión en que el ministerio de Elías estará manifestado en esta tierra en carne humana. Siempre que Dios promete la venida de un profeta que vivió en el pasado, será en otro velo de carne. Ahora tenemos la promesa también que vendrá el espíritu ministerial de Moisés. Esos son los dos olivos. Moisés y Elías son los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4. Ahora, esos ministerios vendrán en carne humana, vendrán en un hombre en el día postrero. Y también está prometido el ministerio de Jesús para ser manifestado en la tierra en el día postrero. Esos tres grandes ministerios estarán en carne humana, estarán en un hombre en el día postrero. Y para poder estar esos ministerios en un hombre en el día postrero, tiene que estar ahí el que tiene, da y opera esos ministerios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viniendo en carne humana en un hombre en el día postrero, estará manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, en el cumplimiento de la venida de Moisés, la venida de Jesús y la venida de Elías, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendrá ¿con quién? Con sus ángeles. El Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Por eso el Espíritu Santo en el día posterior viene con los ministerios de Jesús por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez, manifestando esos ministerios en el día postrero, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Así como en el pasado, el que estuvo en los profetas del pasado fue el Espíritu Santo, el cual es el ángel de Jehová, el cual es Jesucristo en Espíritu Santo. Y por eso nos dice, vean ustedes, por eso nos dice el apóstol San Pedro, vamos a ver aquí, en la carta que él nos habla esto, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo? En los profetas del Antiguo Testamento. Era el Espíritu de Cristo hablando por los profetas del Antiguo Testamento. Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, hablando por medio de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora vean ustedes cómo era el Espíritu de Cristo en ellos. O sea que era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual estaba manifestado en esos profetas del Antiguo Testamento. Y en Zacarías capítulo 2, vamos a ver, Zacarías capítulo 7, verso 12, nos dice así. Tenemos que leer el verso 11 también para tener el cuadro claro, porque esto es con el pueblo hebreo, los cuales no quisieron escuchar la voz de Dios. Dice, pero no quisieron escuchar.
Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora vean ustedes cómo venía la palabra de Dios por medio de los profetas. Era por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Era por medio del Espíritu de Cristo que estaba en los profetas que venía la palabra de Dios. También San Pablo en su carta a los Hebreos nos habla acerca de la forma en que Dios habló, y dice Dios, Hebreos capítulo 1 verso 1 en adelante, dice Dios habló, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por medio de quién habló? Por medio de los profetas le habló al pueblo hebreo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, el mismo Espíritu Santo que estaba en los profetas, ahora estaba en Jesucristo en toda su plenitud, hablándole al pueblo hebreo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora tenemos un cuadro claro de la forma en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha estado manifestado en diferentes tiempos, diferentes edades y diferentes dispensaciones. En los profetas estuvo manifestado en la porción correspondiente a cada edad y a cada dispensación. Depende la clase de profeta que Dios enviaba. Si era para una edad, estaba en la porción correspondiente a esa edad, cumpliendo la palabra escrita correspondiente a esa edad. Y si era en un mensajero dispensacional, pues estaba en una forma mayor, cumpliendo la palabra profética correspondiente a esa dispensación. Ahí estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo manifestado, cumpliendo lo correspondiente a ese tiempo. Y por medio de ese hombre, el Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo, se manifestaba y realizaba su programa correspondiente a ese tiempo. Vean en Malaquías capítulo 3, donde nos dice, verso 1, nos dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue ¿quién? Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Y quién vendría después de Juan el Bautista? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, porque he aquí el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, verso 14. Ahora, ¿quién vendría? El Señor, Emmanuel. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? El ángel del pacto, o sea, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le apareció al pueblo hebreo, que le apareció a Moisés, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese fue el que libertó al pueblo hebreo, pero no estaba con el cuerpo de carne que tuvo cuando obtuvo ese cuerpo de carne por medio del nacimiento a través de María. Estuvo manifestado en otros cuerpos de carne, y estuvo manifestado en el cuerpo de carne llamado Moisés. A través de ese cuerpo de carne se manifestó el Espíritu de Cristo y llevó a cabo la liberación del pueblo hebreo. Encontramos el Espíritu de Cristo manifestado en las diferentes edades y dispensaciones, en diferentes velos de carne, en diferentes profetas. Y luego lo encontramos en Jesús en toda la plenitud. Y luego lo encontramos manifestado en los apóstoles, lo encontramos manifestado en sus 7 mensajeros. Es Cristo, el Espíritu de Cristo, en esos mensajeros, o sea,
en otros velos de carne. San Pablo decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Así es que San Pablo fue el velo de carne del Espíritu de Cristo para esa primera edad de la iglesia gentil. Para la segunda, pues el segundo ángel mensajero, para la tercera, el tercer ángel mensajero, y así por el estilo. Y para la séptima, el séptimo ángel mensajero. Y cada una de esas manifestaciones ha estado en un territorio donde ha estado el velo de carne, que Dios ha tenido, que Cristo ha tenido para cada edad. Y ahora para el día postrero, tenemos la promesa de la manifestación del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, operando, manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Así como en William Marion Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en él manifestó el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Y para el día postrero tenemos la promesa de que el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo manifestará los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Para poder ver esos ministerios y recibir el beneficio de esos ministerios, necesitamos encontrar el velo de carne en quien estarán esos ministerios siendo manifestados. Ahí estará el Espíritu de Cristo, y ese será el mensajero, el ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, o sea, para el día en que seremos transformados y tendremos el cuerpo nuevo. Ahora, es muy importante no perder de vista que siempre se ha requerido un velo de carne aquí en la tierra para el Espíritu de Cristo estar manifestado. En el Antiguo Testamento fueron los profetas del Antiguo Testamento que Dios envió, por medio de los cuales habló Cristo, el Espíritu de Cristo, al pueblo hebreo. Y por eso es que tenemos las profecías aquí de las cosas que sucederían durante los diferentes tiempos, edades y dispensaciones, porque era el Espíritu de Cristo hablando esas cosas por los profetas. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y ahora es muy importante saber que siempre el Espíritu Santo ha tenido un velo de carne en la tierra para cada edad y para cada dispensación. ¿Y quién será el velo de carne que él tendrá en el día postrero? ¿Quién será el mensajero para el día postrero en el cual estará el Espíritu de Cristo manifestado, hablando a las iglesias y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Veamos lo que Cristo ha prometido y luego veamos por medio de quién él cumple eso. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, y el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora aquí Cristo nos dice que subamos donde Él está, o sea, a la edad que Él está. Y Él nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Quién será el velo de carne que Él tendrá ahí para por medio de Él darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Apocalipsis capítulo 6, capítulo 22, verso 6 nos dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién nos da a conocer las cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero, porque en su ángel mensajero es que estará el Espíritu de Cristo. Jesucristo en el Espíritu Santo
dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque ese es el velo de carne, el profeta mensajero, en donde Jesucristo en el Espíritu Santo viene en el día postrero manifestando los ministerios de Elías por quinta ocasión, de Moisés por segunda ocasión y de Jesús por segunda ocasión, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora el velo de carne no es el Señor Jesucristo, como tampoco Juan el Bautista era Elías, pero el ministerio que estaba en Juan el Bautista era el ministerio de Elías por tercera ocasión. Así también el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero en él estará el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y no es Elías literalmente el ángel del Señor Jesucristo, pero en él estará el ministerio de Elías por quinta ocasión siendo manifestado por el Espíritu Santo. Y tampoco el ángel del Señor Jesucristo es Moisés, pero en él estará el ministerio de Moisés siendo manifestado por el Espíritu Santo por segunda ocasión. Y tampoco el ángel del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo, pero en él estará el ministerio de Jesucristo siendo manifestado por el Espíritu Santo por segunda ocasión, en el cumplimiento de la promesa del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora hemos visto la forma en que nos daría a conocer todas estas cosas. Cristo por medio de su ángel mensajero, con esa voz de trompeta o gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, estaría hablándonos en la edad de la piedra angular y estaría dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sería abierto a nosotros y diríamos, esto tan sencillo era lo que estaba prometido, y la respuesta es sí. Así de sencillo, como ustedes lo escuchan. Porque Dios cuando promete algo grande, lo cumple en forma sencilla. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo que la apertura del séptimo sello, o sea, la venida de Cristo, sería en forma tan sencilla como fue 2000 años atrás, naciendo en un establo allá en Belén de Judea, y como fue también la venida de Juan el Bautista. Así de sencillo como fue la venida de Juan el Bautista y de Jesús, así de sencilla sería la venida del Señor en el día postrero. Es que a las personas se les olvida que siempre Dios tendrá un velo de carne para cumplir lo que Él ha prometido en cada edad y en cada dispensación. Y siempre han tropezado en el velo de carne y quieren que Dios cumpla lo que le prometió sin usar un velo de carne. Ahí ha estado el problema siempre de la gente. Miren, para la liberación del pueblo hebreo, Dios envió ¿qué? Un velo de carne a Moisés, y en ese velo de carne estaba Dios, estaba el Espíritu de Cristo llevando a cabo la liberación del pueblo hebreo. Allí estaba el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero miren, por 10 ocasiones trataron de apedrear al profeta Moisés. No les gustaba el velo de carne, no estaban de acuerdo con el velo de carne, pero no era así. Con quien no estaban de acuerdo era con el que estaba dentro del velo de carne, que era el que estaba hablando. Y ese ha sido siempre el problema de las personas, que no están de acuerdo con la forma en que Dios cumple lo que Él prometió. Y cuando ven el cumplimiento de lo que Dios prometió, no pueden ver, no pueden comprender que así era, que Dios cumpliría esa promesa. Bien dijo el precursor de la segunda venida de Cristo: si ustedes no vigilan, les pasará por encima la segunda venida de Cristo, la apertura del séptimo sello. Y también Él nos dijo en la página 256 del libro de los sellos en español:
hablándonos de Apocalipsis 19, de ese jinete que viene en un caballo blanco como la nieve. Nos dijo, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Qué fue lo que Él precursó? La venida del Verbo, de la palabra, del Espíritu Santo encarnado en un hombre. Eso fue lo que Él precursó. La venida del Verbo en un profeta. Y siempre las personas han tropezado en el velo de carne que Dios ha tenido para cada edad y para cada dispensación. Tropezaron hasta con el mismo Jesucristo. ¿Y estaban tropezando con qué? Con la piedra que los edificadores desecharon. Estaban tropezando con la piedra del ángulo. Y el que tropezara contra esa piedra sería desmenuzado. ¿Por qué? Porque pierde el derecho a la vida eterna y será destruido en el lago de fuego. Con esa piedra, en su segunda venida, es que tropezará también la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Los pies de hierro y de barro cocido van a tropezar con lo que los va a desmenuzar. Ahora, vean ustedes cómo el precursor de la segunda venida de Cristo dijo la forma en que se cumpliría la promesa de la venida del Señor. La palabra de Dios viniendo en carne humana en un hombre. O sea que los que han recibido el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo, ¿qué han tenido que estar esperando desde que fueron dichas las palabras del precursor? Pues han tenido que estar esperando la venida de un hombre en donde venga la palabra hecha carne, en donde la palabra de Dios correspondiente al día postrero, las promesas de Dios correspondientes al día postrero estén hechas carne. Cada promesa ahí, cada una se va cumpliendo en el tiempo asignado por Dios. O sea que de momento no se verán todas, pero gradualmente se van viendo esas promesas a medida que van siendo cumplidas. Ahora, eso es lo prometido para el cumplimiento de la venida del Señor. Y también para el cumplimiento de la venida de Elías, por quinta ocasión. Y también para el cumplimiento de la venida de Moisés, por segunda ocasión. Y eso es lo que el pueblo hebreo verá, porque el pueblo hebreo siempre ha dicho que cuando el Mesías venga, será un profeta. ¿Y qué es lo que el precursor de la segunda venida de Cristo ha estado precursando? Ha estado anunciándole al pueblo que vendrá un profeta dispensacional. Él dijo también en la página 474 y 475, yo no sé quién será, ni qué va a suceder. Él dice, solo sé que yo vi esas cosas, o sea, lo que iba a suceder. Él dice, no habrá dos aquí al mismo tiempo. Está hablando de otra persona. No habrá dos aquí al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo para una misma edad o para una misma dispensación. Y cuando aparentemente podemos ver dos profetas en la tierra, uno es el profeta de esa edad y el otro no es profeta de esa edad. Y si no es un profeta de una edad, entonces está sujeto a ese profeta de esa edad. Y si es un profeta mayor que ese profeta de esa edad, entonces es un profeta dispensacional para la nueva dispensación que va a comenzar. Y por lo tanto, ese otro profeta de edad es el último profeta de esa dispensación anterior que está terminando. Ahora, dice el precursor, no habrá dos aquí al mismo tiempo. Y si así fuera quiere decir
Y si lo están, él dice, él crecerá y yo menguaré. Eso fue lo mismo que dijo Juan el Bautista, porque allí estaban dos profetas grandes a la misma vez, pero uno era el profeta mensajero de la séptima edad, de la dispensación de la ley, y el otro era Jesús, un profeta dispensacional, el profeta de los profetas, para la dispensación de la gracia, la cual estaba abriendo Jesús en su primera venida. Y ahora nuestro hermano Branham dice, no habrá dos aquí al mismo tiempo, pero si así fuera, él crecerá. ¿Quién crecerá? Aquel del cual está diciendo él que vendrá después de él. Y dice, y yo menguaré. ¿Quién menguará? El precursor. ¿Quién crecerá? El precursado. Y las bendiciones prometidas para la venida del precursado serán para ¿quiénes? Para los que estarán con el precursado. No fue así cuando vino el precursor Juan el Bautista y vino el precursado Jesús. Las bendiciones del bautismo del Espíritu Santo, ¿para quiénes? ¿En quiénes se cumplieron? En los seguidores de Jesús. Y muchos de ellos habían sido seguidores de Juan, pero los seguidores de Juan que no siguieron a Jesús, después San Pablo se los encontró a algunos de ellos por una ciudad y les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ellos dicen, ni aún sabemos que hay Espíritu Santo. Miren lo retirado que estaban de las bendiciones de la primera venida de Cristo. San Pablo les preguntó unas cosas y luego ellos fueron bautizados y luego recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en Jesucristo y lavaron sus pecados en la sangre del Cordero. Ahora, las promesas de ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo, ¿para quiénes será esa promesa? ¿Para quiénes o en quiénes se cumplirá? En los creyentes del precursado, el cual fue anunciado por el precursor. Para ellos será la promesa de la venida del Espíritu Santo en toda su plenitud sobre cada creyente en Jesucristo y de Jesucristo, y que recibe la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero. Y eso es la venida de la palabra encarnada en un hombre. La venida de la palabra en un hombre, en donde viene el Espíritu Santo en el día postrero, velado y revelado, manifestándose y hablándole a su pueblo en este tiempo final. Ahora estamos cubriendo estos 8 puntos importantes o sobresalientes de la venida del Hijo del Hombre. Vean, la venida del Hijo del Hombre, también la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, así como fue vista en el tiempo del nacimiento de Jesús, la estrella de Belén. En el 1963, febrero 28, fue vista una nube misteriosa en el cielo, a 26 millas de altura, de un tamaño gigante, 30 millas de ancho por 50 millas de largo, aproximadamente. Es una nube misteriosa porque donde apareció no puede formarse una nube porque no hay humedad, ni aviones viajan a esa altura. Por lo tanto, no podía ser posible la formación de esa nube. Esa nube es misteriosa porque está formada por ángeles de Dios. Ángeles de Dios aparecieron ahí en el cielo, como apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo 2000 años atrás, siendo la estrella de Belén. Y también aparecieron ángeles de Dios a los pastores en el cielo, una señal también de ángeles en el cielo. Y ahora, aquí encontramos que estos ángeles que están en esta nube, o formando esta nube, son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y un octavo ángel, que es muy diferente a los 7 ángeles
anteriores. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, está aquí. El ángel fuerte está aquí, el cual es muy diferente a los demás, y el cual para el día postrero tiene que venir, manifestado en carne humana, en el cumplimiento del ministerio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en el cumplimiento del ministerio de Moisés por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Este ángel que está aquí es el que tiene que estar manifestado en la tierra en el día postrero, así como fue manifestado acá arriba con estos ángeles. Este es el último mensajero que aparece en el cumplimiento de la venida del ministerio de Jesús por segunda vez, del ministerio de Moisés por segunda vez y del ministerio de Elías por quinta ocasión. Esos son los ministerios que estará operando este ángel fuerte, este ángel poderoso, aquí en la tierra, en carne humana. Y vean ustedes, si ustedes tornan esta nube, si la tornan hacia la derecha, ustedes verán el rostro del Señor formado por esta nube. Y los 7 ángeles de las 7 edades están aquí. Y acá arriba está el ángel que era muy diferente a los demás. Ese es el que forma el cabello blanco del Señor en esta nube. Así como los jueces ingleses se colocaban una peluca blanca cuando iban a entrar a la sala, a la corte, para juzgar, y tenían una túnica o toga, así Cristo aparece en Apocalipsis capítulo 1. Vean aquí. Y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, como la toga o túnica que usan los jueces, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso lo presenta como juez de toda la tierra. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Aquí lo tenemos con su cabello blanco, como los jueces ingleses se colocaban una peluca blanca, lo cual representaba experiencia, conocimiento, para juzgar correctamente, con justicia, a las personas que iban delante de ellos para ser juzgados. Y aquí Cristo, con su cabello blanco como blanca lana, está colocado como juez, como cuando los jueces ingleses se colocaban esa peluca. Y siendo que el cabello blanco aquí en el rostro de Cristo formado por los ángeles, el cabello blanco lo forma el ángel que era muy diferente a los demás, del cual para el día postrero está prometido para venir en carne humana, manifestarse en carne humana, con el ministerio de ese ángel fuerte aquí en la tierra. Jesucristo está como juez de toda la tierra. Está en el cumplimiento del simbolismo del cabello blanco, con madurez y experiencia y sabiduría para juzgar justamente. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 dice que con justicia juzga y pelea. En Apocalipsis capítulo 10 también aparece el ángel fuerte con su cabello blanco. Vamos a ver aquí. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Aquí lo tenemos, envuelto en una nube. Ahí está, ese ángel que era muy diferente a los demás, en esa nube, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol,
y sus pies como columnas de fuego. Aquí lo tenemos con su rostro como el sol. Y en el monte de la transfiguración lo encontramos también con su rostro como el sol. Porque estos son los símbolos que Cristo cumple en el día postrero. Así es que podemos ver esos símbolos y podemos ver el por qué también el profeta Daniel lo vio con su cabello blanco. Pero no es que por causa de que se fue de aquí de la tierra hace 2000 años, se le ha puesto el cabello blanco por la edad. Él no se pone viejo, como tampoco nosotros nos pondremos viejos cuando tengamos el nuevo cuerpo. Así es que lo que representa es, lo que está representando en esta visión que Juan tuvo, lo que está representando ahí es la venida del ministerio del ángel fuerte, que es Cristo, es el ángel del pacto, viniendo en el día postrero, en su ángel mensajero, y teniendo así el ministerio del día postrero y de la edad de la piedra angular. Después del ministerio de los 7 ángeles mensajeros, viene el ministerio del ángel fuerte a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y el ministerio de Cristo en su ángel mensajero es el que está representado en el cabello blanco del Señor Jesucristo. En estas visiones en donde Cristo aparece con el cabello blanco. Pero no es que tenga el cabello blanco, sino que eso es el simbolismo. Es igual que los ojos como llama de fuego. No es que ahora tiene ojos como llama de fuego, sino que eso representa los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios que escudriñan todas las cosas para ver las cosas aquí en la tierra, como dijo Dios cuando le apareció a Abraham: yo iré y veré si es así o no es así. Y ahora por medio de sus ojos él verá las cosas aquí en la tierra, y por medio del cabello blanco el ministerio del ángel, que era muy diferente a los demás, dictará el juicio que debe caer sobre la tierra. Eso lo hace Jesucristo. Ahora también aparece con los pies de bronce. Eso no significa que ahora él tiene los pies de bronce y ya no los tiene de carne, sino que sus pies de bronce representan el juicio divino. Y esos pies de bronce, siendo que representan el juicio divino, el bronce representa el juicio divino, y los profetas son el juicio divino. Por lo tanto, representan los ministerios de Moisés y de Elías, que son los ministerios del juicio divino de Apocalipsis, capítulo 11. Y así por el estilo encontramos que cada cosa que vemos en esta visión, en el Hijo del Hombre, representa algo de lo que estará siendo cumplido en el día postrero. Vean aquí, dice, tenía, capítulo 1, verso 16, dice de Apocalipsis, tenía en su diestra 7 estrellas. Esas 7 estrellas no son 7 estrellas literales, representan a los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Salía de su boca una espada de 2 filos. No es que ahora Jesucristo, en vez de tener una lengua, tiene una espada por lengua. En vez de tener una lengua de carne, ahora tiene una espada de metal. Una lengua de metal. No. La espada de 2 filos simboliza la palabra de Dios saliendo de su boca. Y la boca de Dios y la boca de Cristo son los profetas. Y para el día postrero, la boca de Cristo
será su ángel mensajero. Él colocará en su boca, en su mensajero, la palabra de Dios, la espada de dos filos. Y saldrá de su mensajero esa espada, esa palabra, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Y ese mensaje también es la gran voz de trompeta o trompeta final, con el cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Y los escogidos de Dios son los hijos e hijas de Dios que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que de edad en edad recibirán a Cristo como su Salvador y recibirían su Espíritu Santo, y por consiguiente nacerían de nuevo, nacerían en el reino de Dios, entrarían así al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y los que han partido pues resucitarán en este día postrero en cuerpos eternos. Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y ahora, ven ustedes lo sencillo que es todo. Algunas personas leen estas visiones y ven todas estas cosas y dicen o piensan, es que ahora cuando Él venga, pues Él va a venir con pies no de carne y hueso, sino con pies de bronce. Y va a venir con ojos de fuego. Miren, lo que están esperando entonces, ¿qué es? Lo que están esperando es un robot. Eso es lo que están esperando sin darse cuenta. Porque no pueden entender los simbolismos y el cumplimiento de ellos. Ahora, ven ustedes, si lo esperan con el cabello blanco, como fue visto en la visión, pues están esperando un ancianito. Ven un ancianito y con unos pies de bronce. Así es que pensarían, bueno, parece que tuvo algún problema con los pies, y en vez de luego colocarle unos pies de madera o de goma o caucho, no sé cómo le llaman acá, goma, caucho o de otro material, ahora le colocaron unos de metal, de bronce. Así es que uno tiene que entender que estos son los simbolismos, los símbolos que representan las cosas que Cristo estará cumpliendo en su venida. Y vean ustedes, cuando las personas estén viendo el misterio del ángel fuerte a través del ángel de Jesucristo, pues estarán viendo el cabello blanco del Señor. Estarán viendo también los ministerios de Moisés y Elías, por lo tanto estarán viendo los ojos como llama de fuego. Estarán viendo también los pies de bronce, porque estarán viendo los ministerios de Moisés y Elías manifestados en el día postrero a través del ángel del Señor Jesucristo. ¿Ven? Podemos ver todo esto en cuanto a su cumplimiento, pero nunca veremos la venida de Cristo, literalmente, la venida de Cristo con pies de bronce, literalmente, sino con los ministerios de Moisés y Elías, porque esos son los ministerios del juicio divino, porque el bronce representa el juicio divino. Ahora podemos ver ya que todos estos simbolismos apocalípticos estarían siendo cumplidos en el día postrero o en la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestándose por medio de su ángel mensajero. Este ángel poderoso, ángel fuerte de Apocalipsis 10, ángel que aparece aquí en esta nube, viniendo en el día postrero en su ángel mensajero, en el ángel de Jesús, estará cumpliendo
todos estos simbolismos. Y el cumplimiento de todos estos simbolismos es el cumplimiento de las promesas divinas para el día postrero. Ahora, siempre que Dios cumple sus promesas, vean ustedes, las cumple por medio de carne humana. Es muy importante saber, conocer esa manifestación de Jesucristo para el día postrero, para poder ser llamados, juntados y colocados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y ser preparados para ser transformados y raptados en este día postrero. La gran noticia del fin del tiempo. Las buenas nuevas para los hijos de Dios son las buenas nuevas de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Eso es la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en el día postrero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Por eso no aceptó adoración de Juan, cuando Juan quiso adorarlo en dos ocasiones diferentes. Él le dijo: mira, no lo hagas. Apocalipsis capítulo 19, verso 9 al 10. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego en Apocalipsis 22, verso 8 en adelante, Juan vuelve a postrarse a los pies del ángel para adorarlo. Y ya se le había dicho que no lo hiciera. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual Juan trata de adorar al ángel? Porque ve la manifestación de Jesucristo en su ángel mensajero. Y es por medio de su ángel mensajero que Cristo habla todas estas cosas. Capítulo 22, verso 8 en adelante dice: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Cómo las oyó y cómo las vio? Las oyó por medio del ángel del Señor Jesucristo, el que le mostraba estas cosas. Dice: y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La causa es que Juan vio a Jesucristo velado y revelado en su ángel mensajero. Y por eso encontramos que Cristo, por medio de su ángel, algunas veces habla en segunda persona y algunas veces habla en primera persona, como también habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y como también habló por medio de Jesús. Algunas veces habló en primera persona y otras veces habló en segunda persona. Ahora podemos ver este misterio correspondiente al día postrero, y con la apertura de este misterio, siendo dado a conocer este misterio, la gran noticia del fin del siglo es llevada a todos los hijos e hijas de Dios por medio del mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de las buenas nuevas para todos los hijos de Dios en el día postrero. La gran noticia del fin del siglo es escuchada y recibida por todos los escogidos de Dios
en el día postrero. Y esta gran noticia ha comenzado a ser dada a conocer en la América Latina y el Caribe, en medio del pueblo latinoamericano y caribeño, donde el llamado de la gran voz de trompeta ha surgido conforme al programa divino, y están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios de este día postrero de la América Latina y el Caribe. Hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hemos visto lo que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Hemos visto qué son los ángeles o quiénes son los ángeles del Hijo del Hombre. Son los ministerios de Moisés y Elías. Hemos visto lo que es la venida del Hijo del Hombre. Es la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero. Hemos visto también lo que es la gran voz de trompeta. Es el mensaje del Evangelio del Reino siendo predicado. Hemos visto lo que es el recogimiento de los escogidos de Dios. Es la cosecha o juntamiento, recogimiento de los escogidos en el día postrero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Hemos visto también que viene pronto la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Hemos visto lo que es la resurrección de los muertos en Cristo. Es la resurrección en cuerpos eternos. A la cena de las bodas del Cordero. Vean todas las cosas que están en la gran noticia del fin del siglo. Y todavía hay más cosas, pero estas son las más sobresalientes. Estas son las principales que están en la gran noticia del fin del siglo para la iglesia del Señor Jesucristo. También están incluidas en la gran noticia del fin del siglo las bendiciones para el pueblo hebreo, de las cuales hablamos algunas cosas. Ahora, teniendo este conocimiento de la gran noticia del fin del siglo, no tenemos otra cosa que hacer sino darle gracias a Jesucristo por su amor y misericordia para con nosotros en la América Latina y el Caribe, donde Él nos ha estado dando la gran noticia del fin del siglo, por medio del Evangelio del Reino. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana, en este día, y estaré nuevamente con ustedes a las 2 de la tarde para continuar viendo las cosas que están en la gran noticia del fin del siglo. En la tarde continuaremos. Que Dios le continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín.